continuamos con nuestro coloquio en donde vamos a tener el honor de que nos presente su trabajo el doctor Ariel Antonio. Para ello la doctora María de Lourdes Palacios va a presentar, va a estar en la mesa motivadora. Ella es maestra del SOAYER, justamente, somos colegas, y bueno, adelante. Sí, gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, gracias a nuestra querida maestra Angélica por la invitación, con gusto. A mí me gusta colaborar en todo lo que sea trabajo con colegas y todo lo que beneficie a nuestra universidad. Así que yo encantada de estar aquí, te agradezco mucho por la invitación. Y bueno, tenemos ahora la ocasión de conocer el trabajo del maestro Ariel Antonio Morán Reyes. Es doctor, maestro y licenciado en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. Todos estos grados obtenidos por mención honorífica. Es además egresado de la licenciatura en filosofía en la misma institución. El doctor es autor del libro Eticidad y Filosofía de la Información, Fundamentación Ética para la Bibliotecología, así como de diversos capítulos en obras colectivas y múltiples artículos en revistas civizadas. Así también ha participado como conferencista y ponente en eventos nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación con el proyecto Ética e Identidad Profesional de los estudiantes y profesores de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental en la UNAM, los casos de la Facultad de Filosofía y Letras y la ENES Morelia como entornos de investigación, ¿no? También es profesor y miembro del Comité Académico del Colegio de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde imparte las asignaturas Ética y Ética Profesional y Deontología. Es parte del cuerpo de árbitros en revistas tanto de la UNAM como en España, Brasil, Colombia y Costa Rica. Es miembro del Seminario de Pensamiento Teórico Bibliotecológico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información de la UNAM, además del Grupo de Investigación MediaCult de la Universidad Federal Fluminense y de la Red de Humanidades Digitales México. Asimismo, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El doctor abordará el estudio multiescalar de los juicios éticos de los estudiantes del Colegio de Bibliotecología y Archivología de la UNAM. Le damos la palabra al doctor Ariel Antonio Morán Reyes. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buen día para todos. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación de la maestra Angélica Domínguez, quien encabeza el proyecto de investigación que sustenta la organización de este coloquio, la segunda edición de este coloquio. También a la coordinación de investigación de la facultad, quien nos ha brindado el foro y el espacio para llevarlo a cabo, e igualmente al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, en especial a la doctora Ana Hirsch. De hecho, los resultados del estudio que voy a presentar son parte del proyecto de investigación que actualmente desarrollo en el instituto. Me voy a permitir darme el cubrebocas. Muy bien, pues el objetivo de este trabajo es presentar precisamente el diagnóstico sobre los juicios éticos de los estudiantes del Colegio de Bibliotecología y Archivología de la UNAM. Este colegio de la facultad imparte dos licenciaturas: la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información desde hace 63 años, cumple este año, y la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental a través de un convenio interinstitucional con el Archivo General de la Nación. Esta licenciatura inició aquí en la facultad hace 4 años, este mes cumple 4 años, y 3 años atrás comienza en la ENES Morelia. Entonces es una licenciatura relativamente joven en la cartera de opciones profesionales que ofrece la universidad. Sin embargo, esto no significa que no tenga ya una historia y cierta tradición aquí en la facultad. De hecho, se impartió,
sus inicios se remontan, creo que un preámbulo para contextualizar y entender un poco la justificación de mi proyecto es bastante útil. Se remonta esta historia a la época en la que la facultad se muda de su anterior sede en el edificio de los Mascarones, allí en la Ribera de San Cosme, acá Ciudad Universitaria, el privilegiado espacio aquí en el Pedregal de San Ángel, y en 1956 se funda el Colegio de Biblioteconomía y Archivonomía. Como la mayoría de los colegios, de los 8 colegios que inician en aquella época, se ofreció únicamente la maestría en el primer año y hago algunos cursos de actualización. 2 o 3 años después inician, después de las diligencias para conformar los planes de estudios, los niveles de licenciatura. Entonces, hasta 1966 se tenían las maestrías y las licenciaturas correspondientes a biblioteconomía y archivonomía. En el 66 se da, yo creo que es uno de los años más determinantes para la vida institucional de la facultad, porque es que se conforma esta estructura que más o menos conocemos hoy. Entre otras cosas, se crea la figura de los actuales coordinadores de los colegios. Anteriormente este papel lo llevaban a cabo o los decanos o los consejeros, los representantes propietarios al consejo técnico. También se reforman la mayoría de los planes de estudio en la facultad. Se determina que para cada nivel, para cada grado, tenga su propio programa. En el caso, por ejemplo, de biblioteconomía, había un gran programa de estudio, un gran programa que regía los 3 grados, a la licenciatura, a la maestría y al doctorado, y la consecución de cada grado dependía del avance en los créditos, de prácticas, de los seminarios de investigación, etc. Pero más allá de estos cambios generales, hubo, en cuanto a cambios particulares en el colegio, pues se da el cambio del nombre de las licenciaturas y por ende del colegio. Pasa de biblioteconomía a bibliotecología y de archivonomía a archivología. Este cambio del nomos a logos implica pues un salto epistemológico muy importante. Del nomos como una razón práctica, como un conocimiento técnico que depende de una norma o de un procedimiento, y el logos como una razón teórica, como un conocimiento proposicional que precisamente brinda los fundamentos y principios para esos procedimientos. Además, se crea un doctorado en archivología, que es el primer doctorado, el único que ha existido en el país y en América Latina. Por cierto, la propuesta para el cambio de nombre de archivonomía a archivología corrió a cargo de Guadalupe Pérez San Vicente, que es además la fundadora del Archivo Histórico de la UNAM. Bueno, en los años 70 pues hay muchos cambios aquí en la facultad. Durante la gestión de Ricardo Guerra se crean algunos centros de investigación aquí dentro de la facultad. Algunos de ellos, bueno, la mayoría, o mejor dicho, tienen una vida fugaz. Algunos de ellos, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Pedagógicas, pues en la universidad ya existían 2 centros que tenían como estudio a la educación, entre ellos el CESU. Pero, por ejemplo, el Centro de Estudios Latinoamericanos desaparece, pero la planta de investigadores al año siguiente crean la propuesta para la fundación del Centro Difusor de Estudios Latinoamericanos, actualmente el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Existió un centro de investigaciones para bibliotecología y archivología, pero cuando sale de la dirección Ricardo Guerra y entra Abelardo Villegas, desaparecen todos los centros de investigación, y es en esta década, en el 72 desaparece el doctorado en archivología, en el 75 desaparece la licenciatura en archivología y en el 79 la maestría en archivología. Es decir, del 75 al 2015 la universidad no tuvo como opción profesional a la archivística. Y en la facultad durante 39 años, desde que desaparece la maestría hasta que inicia esta licenciatura, no se tuvo tampoco ninguna clase de estudios universitarios en esta disciplina. Ahora bien, el objetivo de mi proyecto es precisamente indagar qué pasó en esos 40 años, porque curiosamente en estas 4 décadas de ausencia, la archivística avanzó
como disciplina. ¿Por qué desaparece entonces? En primer lugar, porque creo que durante los 20 años del 59 al 79 que se mantuvo la licenciatura y el posgrado, creo que los planes de estudio aquí en la facultad no dieron cuenta de los cambios disciplinarios por los que atravesó este campo. Siempre se le mantuvo en su etapa funcionalista como una ciencia auxiliar de la historia. Además, en términos estructurales e institucionales, dentro del Colegio de Bibliotecología y Archivología se le mantuvo como una especie de hermana menor de la bibliotecología. En algún momento el colegio, tuvo los 3 niveles, licenciatura, maestría y doctorado, este centro de investigación que se mantuvo un poco adjunto al colegio, tenía su propia publicación en anuario, pero los espacios, tenía seminarios de investigación, pero los espacios siempre estuvieron supeditados a la bibliotecología. Precisamente, mi trabajo intenta indagar si el actual plan de estudios refleja los cambios disciplinarios por los que atravesó la archivística en estas 4 décadas, que no solamente fueron cambios dentro de la archivística, cambios de enfoques, abandonando este enfoque hegemónico durante muchas décadas deudor del pensamiento positivista. También hubieron cambios en las ciencias de la información. Curiosamente, otras ciencias de la información como la bibliotecología y la museología se asentaron aquí en la universidad durante el periodo en que se ausentó la archivística. Se funda el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas en el 81, que se mantiene hasta el 2011 para transformarse al año siguiente en instituto. En el 80 hasta el 96 existió un Centro de Investigaciones y Servicios Museográficos aquí en la universidad, ambos centros adscritos a la Coordinación de Humanidades. Pero además hubieron cambios a nivel global. Hay algunos autores como Eduardo Ibarra que hablan de la segunda generación del análisis interorganizacional, de que en la década de los 80 es el fin de la sociedad del trabajo, de una nueva ética del trabajo, etc. Entonces, precisamente, lo que intento con mi proyecto de investigación es dar cuenta de si el plan de estudios actual representa esos cambios disciplinarios y qué lugar le da a la identidad de este profesionista, específicamente su identidad ética. Porque el actual plan de estudios, que además quiero mencionar, la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, que además la propuesta de creación corrió a cargo del ISUE, se imparte aquí en la facultad en el sistema escolarizado y en ENES Morelia, a distancia y en el sistema escolarizado. Es decir, tenemos 3 opciones en 2 sedes. Las 3 opciones comparten el mismo plan de estudios. Entonces, este plan de estudios presupone que el enfoque ético por el cual deben ser formados sus estudiantes es el de la deontología. Pero hace falta investigar e indagar si realmente este es el enfoque al cual recurren principalmente los estudiantes y si es realmente el que tiene mayor concordancia con estos cambios disciplinarios en la archivística, porque, por ejemplo, el enfoque de la justicia es muy importante actualmente para los archivistas que ya no trabajan tanto en archivos históricos, sino en procesos como la procuración del derecho a la información, procesos de acceso a la información pública, de transparencia, e incluso en algunos países de América Latina, Colombia y Guatemala, procesos para la conformación de comisiones de la verdad y de justicia transicional. Entonces, para todo esto, pues emprendí este proyecto que tiene parte del análisis cuantitativo y cualitativo. Como instrumento de recolección de datos, diseñé un cuestionario multiescalar que retoma, seguimos en esta, que retoma la escala multidimensional de ética de Eric Reidenbach y Donald Robin, que es una escala multidimensional creada en los años 80 para la ética empresarial. Inicialmente se creó para estudiar los dilemas morales a los que se enfrentan auditores, contadores, consumidores, y el paso hacia el ámbito académico fue precisamente con las escuelas de negocios. Ya se había estudiado un poco
cuáles eran los dilemas a los que se enfrentaban en el entorno profesional, pero querían estudiar un poco más atrás cuáles eran los dilemas a los que se enfrentaban o cuál era la orientación ética que tenían cuando eran estudiantes. Pero también esta escala multidimensional ha sido utilizada, por ejemplo, para estudiar la percepción ética a partir de las diferencias de género, para estudiar la desconfianza hacia los médicos en la comunidad de salud en línea, o para la mejora de los procesos de democracia digital. En el ámbito académico, para abocado a los administradores educativos, profesores de posgrado y de licenciatura, estudiantes de distintos tipos de escuela. Hay incluso un estudio para estudiantes de escuelas pastorales. Y entonces, diseñé este cuestionario que inicialmente, esa era la intención, enviarlo, bueno, que tuviera una aplicación censal, ¿sí?, a toda la población de alumnos inscritos que yo había consignado con la ayuda de los coordinadores. Sin embargo, pues es difícil a veces conseguir que todos participen. Y ahora sí, la siguiente. En total se consignó una población de 248 estudiantes, de los cuales 116 enviaron sus respuestas. Pero yo estimé, a partir de una tabla de puntuación Z, que esta proporción de estudiantes que resolvieron el cuestionario equivalía a una muestra con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, por lo tanto me parece que no está mal. Ahora, ¿cuál fue el procedimiento para la resolución de este cuestionario? Las siguientes tres, si quieres, un poco alternadas. Se les presentó un cuadro con 7 escenarios, categorizados en 7 dilemas morales. Ellos tenían que evaluar una acción derivada de ese escenario. En este caso son la protección de datos sensibles, el plagio, prácticas predatorias en la investigación, incorrecta asignación de coautoría, favoritismo, injusticia hermenéutica y principio de obediencia ciega. Lo que tenían que hacer, ahora sí en la siguiente, es aplicar esa evaluación, vamos a llamarle en esta plantilla aplicada en los 7 escenarios, es decir, una plantilla por cada uno de los escenarios. Esta plantilla se compone de 7 ítems, es decir, 14 ítems por cada plantilla, son 7 plantillas. En total realizaron 98 evaluaciones. Se tenía estimado en las pruebas piloto que la resolución del cuestionario durara 15 minutos, el tiempo promedio fue de 19 minutos. Entiendo que fue un poco prolongado, aún así considero que fue afortunado el número de alumnos que participaron, dado el tiempo que llevaba a resolver esto. Este cuadro está diseñado con una escala de tipo Likert, con un rango de 7 puntos, en los cuales ellos tenían que evaluar a partir de sus valoraciones situacionales. La mayoría van de lo más ético a lo menos ético, salvo aquellos en los que se indica con el asterisco que la puntuación es inversa, es decir, de lo menos ético a lo más ético. Además, se les preguntó, o bueno, que tenían que indicar si habían tomado en su formación alguna asignatura sobre ética. Desde luego, todos en forma unánime respondieron que sí, porque en esta licenciatura hay 2 asignaturas, una optativa en segundo semestre que se llama ética y una obligatoria en cuarto semestre que se llama ética profesional y deontología. Pero además hay que considerar que aquí en la facultad y en varias escuelas de la UNAM desde hace 2 años pues está esta asignatura transversal que es género, violencia y ética comunitaria. Para todas las licenciaturas, tanto las del SUAYET como las de la División de Estudios Profesionales aquí en la facultad. Bueno, la siguiente, por favor. ¿De dónde salieron esos 14 ítems de la plantilla? Salieron de aquí. Esta es la escala multidimensional de ética de Reidenbach y Robin, que está diseñada a partir de 30 juicios clasificados en 5 dimensiones, que son la escala de la justicia, la escala del relativismo, la escala del egoísmo, la escala del utilitarismo y la escala de la deontología. Se eligieron solamente 14
pensando que no fuera demasiado extenso el cuestionario, pero también aquellos que representaran mayor multidimensionalidad para el ejercicio de la evaluación por parte de los estudiantes. Creo que la gran ventaja de esta multiescala es que precisamente no se aboca únicamente al enfoque de la deontología, que es, digamos, sería como muchos de los instrumentos de medición escalar que son unidimensionales, sino que incorpora otras perspectivas de la ética, como son las teorías de la justicia contemporánea, el relativismo moral, el utilitarismo, el pensamiento consecuencialista, etc. La siguiente. Estos fueron los 14 ítems elegidos. Quizá la única condición inicial para elegirlos es que estuvieran representadas las 5 dimensiones, la de la justicia, la del utilitarismo, el egoísmo, el relativismo y la de la deontología. Finalmente, para corroborar la pertinencia de la elección y para también corroborar cuáles eran los que estaban más fuertemente asociados con las evaluaciones de los alumnos, se utilizaron modelos lineales generales generalizados mixtos, a partir de una herramienta automatizada que fue Statistical Analysis System. El análisis consistió en revisar sí las puntuaciones medias, sí la desviación estándar, pero sobre todo los coeficientes de regresión, las siguientes, como variables independientes y su significación en la prueba estadística, precisamente para corroborar cuáles eran las que estaban más fuertemente asociadas con las calificaciones de los alumnos. Bueno, tenemos cada una de las tabulaciones de estas, de las puntuaciones medias, la desviación estándar, el coeficiente de regresión y el valor de P para cada uno de los 7 escenarios. Este es el último, el principio de obediencia ciega. Ahora bien, ¿cuáles fueron de los 14 ítems los que tuvieron mayor frecuencia con respecto a las evaluaciones de los alumnos? La siguiente. Bueno, esta es la graficación de los coeficientes de regresión, digamos, para que no simplemente se queden con la versión estéril de la tabla, con los números, sino aquí grafiqué los coeficientes de regresión también para cada uno de los 7 escenarios. Ahora sí, estos, el orden de jerarquía de los ítems que estaban en la plantilla, que tuvieron mayor frecuencia. Los que mayor frecuencia tuvieron pertenecen a la escala del utilitarismo y la escala de la justicia, es decir, son las dos escalas que sirven como principios rectores para los estudiantes de esta licenciatura. Y curiosamente los dos que menos tuvieron pertenecen a la escala del egoísmo. La escala de la deontología quedó de las 5 dimensiones en 4º lugar. Por lo tanto, pues nos hace preguntarnos si realmente con esa propuesta del plan de estudios un tanto unidimensional abocada hacia la deontología se prepara adecuadamente a los alumnos, y adecuadamente me refiero en cuanto a competencias y actitudes para su desempeño profesional. Ahora bien, no lo mencioné, pero para el diseño de los escenarios habían elementos jurídicos, laborales, administrativos, psicológicos, afectivos, y se planteaban también elementos provenientes de la ética académica, de la ética profesional y de la ética de la información, que es una ética aplicada muy importante para las ciencias de la información. La siguiente, por favor. Ahora, de los 7 escenarios, ¿cuáles fueron los considerados en jerarquía los más éticos? El primer lugar, el de la protección de datos sensibles, era el esperado porque fungió como el escenario de control. La siguiente, por favor, es decir, si quieren lo podemos ver con un poco más de calma. Como les mencioné, atañe un poco más a las actividades que realizan los archivistas, que tienen que ver con el derecho a la información, con la ética de la información, con principios de transparencia, etc. En este caso, en un archivo clínico. Y la siguiente, por favor. Llama la atención que el escenario como calificado como el menos ético es el de las prácticas
predatorias en la investigación. Aquí hay dos elementos que quiero resaltar. De entrada hay varios elementos que convergen. Tal vez es el escenario de los más complejos, porque hay tanto elementos laborales como elementos que tienen, por ejemplo, el falso activismo. Posiblemente este haya sido calificado con mayor severidad, porque aquí no interviene ningún alumno, se dan cuenta, solamente está la participación, en primer lugar del profesor y en segundo lugar de las autoridades de su departamento. Contrastan con otro escenario, la siguiente por favor, con este, en el que también podemos hablar de que hay una acción éticamente cuestionable, no en el área todavía de la investigación, pero sí en la elaboración de trabajos escolares, donde no fue calificada con tanta severidad, posiblemente porque consideren que es parte de la dinámica del trabajo, porque quizá no es tan grave como el plagio, porque si bien hay una mala atribución de autoría, pero es consensuada, porque lo están permitiendo, digamos, el autor de un trabajo asigna al otro y el del otro asigna al primero, digamos, está todo dicho. La siguiente, por favor. Pero con este escenario, el del favoritismo, que es el segundo calificado como menos ético, nuevamente el protagonista es un profesor. Los dos escenarios calificados como menos éticos son donde intervienen dos profesores. Quizá por ello los alumnos se dieron como mayor licencia para calificar con mayor severidad. Quizá este se mantuvo un poco más abajo, porque si bien los alumnos pueden identificarse con los 9 desfavorecidos, quizá por ahí alguno pudo haberse identificado con el que al final se ve favorecido. Es curioso porque en los instrumentos de evaluación anuales, en el caso de la facultad, es el cuestionario de opinión sobre la actividad docente, y en el de la Inés Morelia es el cuestionario de evaluación de la docencia de asignaturas teóricas y teórico-prácticas. En los dos se cuestionó la formación del profesor. Querían los estudiantes que sus profesores tuvieran una mejor formación, y quizás eso explique también por qué el escenario de las prácticas predatorias en la investigación haya sido calificado como el menos ético. El siguiente, por favor. El plagio, a mí me sorprende que no haya estado más arriba, y quizás sea un poco preocupante. Es el tercer escenario considerado menos ético por los estudiantes. Sí resulta tal vez un poco preocupante que todavía no consideren el plagio como una actitud ética, no ética, pero no tan grave como otras en comparación con otras. El de la injusticia hermenéutica y el siguiente del principio de obediencia ciega al anterior. Me llama la atención que se mantengan, ya sé que lo queramos ver como los más éticos o los menos éticos, a mitad de esta jerarquía. Alguna injusticia hermenéutica es una modalidad de las injusticias epistémicas. Las injusticias epistémicas son, digamos, obstáculos sobre nuestra capacidad de ser sujetos de conocimiento, sujetos cognoscentes. Se dividen en dos: las injusticias testimoniales y las hermenéuticas. Las testimoniales son infligidas sobre quienes tratan de difundir conocimiento, de difundir información, de difundir su testimonio, y las hermenéuticas sobre los potenciales receptores de esa información, de ese conocimiento, de esos testimonios. En este caso, creo que algunos alumnos pudieron considerar que no era tan grave negar el acceso a esta información, porque a diferencia de los documentos de las bibliotecas, que tienen varios ejemplares, los documentos de archivo son únicos y por ello se tiene mayor control en el acceso. Y sobre el siguiente escenario, el del principio de obediencia ciega, quiero aquí hacer una acotación. Todos los escenarios fueron diseñados como ejemplos hipotéticos, y en el orden en el que fueron presentados a los estudiantes
fue aleatorio, para que ellos no advirtieran que había alguna clase de intención deliberada en el orden. Pero este sí tiene que ver con un caso real, que es, cuando ingresa Andrés Manuel López Obrador como presidente, algunos recordarán que entre sus promesas estaba escindir el CISEN, y precisamente en el 15 de diciembre de 2018 lanza un decreto para la desaparición del CISEN. El CISEN como que dependía de la Secretaría de Gobernación. 2 meses después, ya con el recién nombrado nuevo director del Archivo General de la Nación, él intenta ingresar a una de las galerías que ocupaba el CISEN, porque ese archivo estaba alojado en el Archivo General de la Nación, pero no tenía acceso a nadie, ni siquiera el director. Ellos tenían otro acceso, un ingreso privado en el edificio allí en el Palacio de Lecumberri. Intenta ingresar el director y no lo dejan. Y él dice, pero ¿por qué no me dejan? Porque somos agentes del CISEN. Pero el CISEN ya no existe. El CISEN ya no existe. Sí, pero nosotros, los principios por los cuales fuimos formados, es hasta que no recibamos la orden de nuestra autoridad inmediata. Entonces, hubo un problema ahí 3 meses después desaparece el Estado Mayor Presidencial. Todavía acudió al día siguiente el director del AGN, escoltado por el Estado Mayor Presidencial y con los agentes del CISEN. Entonces, porque los agentes del CISEN decían, bueno, ya no existe el CISEN, pero a nosotros nos siguen diciendo que estemos aquí. Es decir, me recuerda un poco a esta tesis de la banalidad del mal de Hannah Arendt, en el que habla de burócratas profesionales, de personas que delegan su criterio, su juicio evaluativo en terrenos de la ética en favor del cumplimiento del deber. Me parece que este ejemplo es muy claro para mostrar las debilidades y las limitaciones del enfoque deontológico, del cumplimiento de normas per se, del cumplimiento de reglas, o recurrir a principios éticos a partir de criterios punitivos. Entonces, pues no quiero abusar del tiempo, y si no hay comentarios, pues quiero agradecerles y esperar de forma atenta las preguntas o cuestionamientos que tengan sobre mi proyecto. Muchas gracias. Pues sí, un poco, me gustaría hacer algunos comentarios en relación al trabajo del doctor. Sí. Bueno, qué importante, qué interesante, pues toda esta visión que nos ofrece. Primero, bueno, una cuestión histórica, ¿no? del proceso de cómo se va consolidando esta área de conocimiento, ¿no? Tan importante y en el cual están implicadas, pues yo creo que todas las instancias, ¿no? que producen conocimiento, que conservan acervos, que toman decisiones en eso, en la parte que compete a la historia de instituciones y de cualquier espacio colectivo, ¿no? Entonces, creo que bueno, es muy interesante también, siempre uno encuentra conexión con los colegas y con los temas de investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, yo provengo del campo de la música, la pedagogía la he enfocado a todas las necesidades que tienen que ver con la formación también en ese campo. Y hay un hecho muy bonito que la facultad, la Escuela Nacional de Música, estuvo asentada también en Mascarones. Entonces, bueno, ahí uno pues encuentra esos vínculos. Luego también, yo estudié pedagogía, la licenciatura, en un centro formado por el doctor Ricardo Guerra, ¿no? Entonces, ahí uno va encontrando también en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, que luego se convirtió en el Colegio de Morelos, ¿no? Pero bueno, qué interesante, digamos, necesitamos justamente esa perspectiva histórica para poder comprender los procesos y para poder comprender
las ausencias, ¿no? Los vacíos y bueno, formular estas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí, ¿no? Tantas décadas que de pronto se deja de trabajar en el tema de la archivística, ¿no? Y además un lugar como ciencia auxiliar, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos brinda el trabajo del doctor todo análisis, ¿no? Sobre la percepción de los estudiantes, sobre sus juicios, ¿no? Y también creo que ahí se refleja una serie también de situaciones que están en nuestra atmósfera social y cultural, ¿no? Valores y toda esta cuestión que el doctor habla, y me parece que, bueno, es un trabajo muy trascendental, y que también, digamos, dentro de esta formación en este campo que ahora tiene su nombre de licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, también nos da idea de que esta cuestión ética tendría que atravesar todos los campos de conocimiento, ¿no? de todo, de la ciencia, de las humanidades, de las artes, ¿no? Porque nuestros actos y nuestras conductas pues, son fundamentales, ¿no? Entonces creo que bueno, ha sido un trabajo muy valioso, nos arroja información muy valiosa, y bueno, el método utilizado también yo creo que es muy pertinente, y pues se logra ver esta parte donde él habla, ¿no? De la fragilidad del enfoque, ¿no? Ontológico, y de qué manera pues nos deja ver también en estos casos que nos presentan, ¿no? De qué manera todavía ese deber incuestionable, acrítico, pues pesa sobre esa otra formación que tendríamos que fortalecer, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que no tengo más que agradecer al doctor, y esperamos que surjan aquí preguntas y comentarios, y bueno, felicitar por su trabajo. Me interesó mucho, me gustó conocerlo, y pues son campos a veces un poco distantes a lo que uno trabaja, pero al final de cuentas uno encuentra que hay relación, ¿no? Y que hay aportación, ¿no? para los distintos espacios donde uno se mueve. Gracias, doctor. Que por cierto, que aquí ya no es tanto por el área de estudios, sino porque fui vecino hasta hace muy poco de la Casa de los Mascarones. Creo que sigue perteneciendo a la Facultad de Música como unidad de extensión académica, se brindan cursos, me parece. Está sobre todo cómputo, me parece. Hay uno de cómputo. Cómputo y de idiomas. Sí. Creo que sobre todo, no sé si que yo tenga conocimiento, no. Todavía es 2 años antes de la pandemia que fui vecino, todavía se ofrecían cursos de extensión de la Facultad de Música ahí en la Casa de los Mascarones. Sí. De lo que hablamos hace rato, de los muchos edificios que todavía tiene la universidad. Sí. Bueno, primero felicitar, es un trabajo extraordinario. Me gustó más que presentaste en el ISUL. Sí, es que se fuera, digamos, eran los avances, era el protocolo. Todavía no tenía. Sí, muy forzado, ¿no? Sí. Cuando te pide el director, Sí. Entonces es muy forzado. Tenía yo apenas mes y medio. Sí, formato. Me gustó muchísimo el trabajo, te felicito, es extraordinario. Después nos pasas la ficha de estos dos autores. Por ejemplo, no nos presentas de qué año es este trabajo multiescalar de los autores. Presentan primero la escala multidimensional en el 88 para la revista Journal of Business Ethics. Después lo depuran en el 90, en el 91 y en el 93, donde le van haciendo adecuaciones. ¿Y hasta ahí se nos quedó? Sí, pero después, digamos que lo dejaron seguir para la posteridad, y ya son otros autores quienes los han tomado. Han habido propuestas donde han dicho hay que agregar todavía una dimensión más, o también es a 5, pero hay que robustecerlo con más
juicios, etcétera, y quien ha propuesto otros 8 juicios con las mismas 5, etcétera. ¿Pero qué modelo tomaste tú? ¿De qué? El original. El de 1988. Sí. Ok. Pero se va convirtiendo en un modelo, lo que es muy importante cuando hay una propuesta de esta naturaleza que dura bastantes años y se va convirtiendo en un modelo muy importante. Yo creo que eso es muy útil. Me llamó la atención, que es un detalle, ¿por qué 7 la respuesta muy ética, respuesta muy poco ética? ¿Por qué 7? ¿Por qué el rango escalar es de 7 puntos? Sí, es mucho, ¿no? Me pareció que era como para dar mayores matices a los alumnos. Quizá en el caso de los profesores hubiera utilizado menos, pero en el caso de los alumnos, porque eso quiero también mencionar. Quizás si regresamos a alguna de las tablas donde están las... Sí, porque generalmente son entre 3 y 5 máximo. Aquí, si se dan cuenta en la columna de número de respuestas, yo mencioné que había recibido las respuestas de 116, aquí varía 115, 114, porque se les pidió que respondieran, pero también les di la libertad de que algún escenario en el cual sintieran que no tenían los suficientes elementos para aportar una calificación, podían omitirlo. Por eso varía en esa columna. Y en ese mismo sentido quise ampliar el rango para que también no sintieran tan forzado que era bueno, regular, mal, sino que tuvieran mayor matices en donde tuvieran alguna duda y también, para beneficio del proyecto, recibir mayor tipo de respuestas. Sentí que acotarlo a 3 era también correr el riesgo de que sintieran que era muy categórico, bueno, regular, no. Sí, generalmente yo he visto de 5 más bien que de 3, pero a ver, y la agrupación, o sea, si tú tenías 7 maneras de que te respondieron una de estas, sí, no le voy a llamar categorías porque no lo son, pero bueno, si tienes 7, no hubo necesidad de agrupar, es decir, totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni en favor ni en contra, no tuviste necesidad de agrupar. No, me parece que hubiera sido todavía más pesado que, repito, fueron 14 por cada escenario, en total son 98, siento que ya iba a ser está muy cargada la plantilla para la evaluación. Me parece que simplemente dejarlo a 7 y que ellos fueran, digamos, matizando no tanto en una categoría, pero sí decir esto es un 2, esto es un 3, ¿no? Darles una mayor libertad. Sí, bueno, muchas gracias. No sé si por ahí hay más preguntas. No, después nos presentas un día el modelo, completo el modelo de estos dos autores. Sería como muy interesante conocer bien el modelo. Bueno, pues gracias maestro por esta gran publicación de la investigación. Realmente es muy valioso el trabajo. A mí me deja pensar muchas cosas, sobre todo el plagio, ¿no? Que es una de las escalas que se trabajó, este plagio, siendo uno de los principios que marca el código de ética con más relevante. Y bueno, ha habido desafortunadamente en la práctica una serie de plagios en tesis. Y se te olvidó el autoplagio, es muy común. El autoplagio también. Sí. Lo mencioné como autocitación un poco matizado en el escenario de las prácticas predatorias de investigación. No me refiero que sí salió aquí, pero quiero decir que hay muchas conductas no éticas, algunas muy confusas. Un día tendríamos que abrir uno sobre conductas no éticas, porque es mucha la variedad, ¿no? Aunque hay 3 que están reconocidas internacionalmente, el plagio es la tercera, no me acuerdo, pero son 3 a nivel internacional reconocidos, se han ido agregando, porque se sabe que aquello es muy pobre, pero además del plagio se habla mucho del autoplagio, cada vez es más, es una conducta ética cada vez más. Sí. Y obviamente para la gente que publica, para los investigadores, hay mucho. Entonces, pero te salió poquito aquí. Sí, sin duda el autoplagio, porque bueno, desafortunadamente desde el nivel básico no se ha sabido encaminar hacia una escritura propia, creativa, que produzca ideas nuevas a partir de
de ese análisis y reflexión, porque justo es lo que nos propicia. Ojalá con estos nuevos planes de estudio, entonces llegan a la universidad, pues repiten lo que han repetido siempre, o lo han visto repetir de los otros, ¿no? Entonces creo que sí, esto nos abre muchas expectativas y un panorama más amplio del que teníamos, sobre todo yo no era muchito de las licenciaturas, pero me hace pensar, y le pregunto, doctor, dentro de este análisis tan exhaustivo que usted realiza, ¿qué fue lo que en primera instancia le hace como que reflexionar para alguna determinada acción, alguna determinada propuesta? La intención de esto, estamos pensando que esto es parte del proyecto que desarrollan, que además incluye, esto es para los estudiantes, pero incluye también a docentes, es que a mediano plazo se diseñe un programa de competencias para la formación ética de los estudiantes. Precisamente, por ejemplo, esto del plagio, pues que haya sido la tercera acción, considerada menos ética, creo que llama la atención sobre en dónde poner el énfasis para este programa. Por ejemplo, que sigue, si bien sí está entre las 3 consideradas como menos éticas, pero 3 de 7, quizá uno podría esperar que estuviera en la primera o la segunda. Entonces, ahí habría un punto sobre el cual, que además está precisamente, que es una de las acciones principales del Código de Ética de la universidad, aunque una de las críticas es que parece que también se enfoca en el plagio de los estudiantes y no de los académicos. Entonces, me parece que ese es un punto. Hay varios matices que salieron de la investigación, también algunos otros que salieron de lo que llevo trabajado con respecto a los docentes, pero la idea es esta, ¿no? Poner el énfasis tanto a los coordinadores como a los profesores para el desarrollo de competencias éticas de los estudiantes. Muy interesante. Sí. Interesante, gracias. Es decir, entiendo que para esta licenciatura, digamos, la perspectiva pues, metodológica tiene un significado muy importante, ¿no? Pero yo creo que puede ser un referente para muchos otros campos formativos. Es decir, esa utilidad ha sido considerada en su trabajo. Sí, porque además estamos precisamente en un momento de coyuntura, porque se va a dar a finales de este año las primeras reuniones dentro del comité para el cambio del plan de estudios en esta licenciatura. Es que además era algo que se sabía, se tenía que hacer, porque cuando la facultad inaugura, da inicio a estos cursos aquí en la facultad, es que a veces toman clases aquí y otros cuando son las prácticas en el Archivo General de la Nación. Se traen el plan de estudios de la Inés Morelia, que la Inés Morelia, como las demás unidades multidisciplinarias de la universidad, ofrece cierto tipo de licenciaturas encaminada a la integración interdisciplinaria, por lo tanto su modelo educativo es otro. Por ejemplo, en Inés Morelia se ofrece la licenciatura en Historia del Arte, que es una pugna que siempre hubo aquí en la facultad, que viene una licenciatura en Historia del Arte, si hay un posgrado que no haya que pasar por historia, sino ya enfocado en Historia del Arte, bueno, allá se ofrece la licenciatura en Geohistoria, en Literatura Intercultural, etc. Entonces, sí se necesita también que se diseñe el propio plan de estudios desde aquí, desde la facultad. Entonces, creo que la oportunidad y la utilidad de este estudio está precisamente en que se abre el periodo para la reformación del plan de estudios que actualmente tiene esta licenciatura aquí en la facultad, que repito, se lo trajeron íntegro de la Inés Morelia. Sí. Muy oportuna la investigación. Sí, la verdad. Yo, Gaby. hola, buenas tardes, doctor. La verdad es que me llama mucho la atención lo que usted comentaba respecto a los alumnos, ¿no? Que tenían la opción de poder
cursan 2 materias o una sola materia era prácticamente en su programa básico y en la otra era optativa. Y quisiera saber si hubo alguna distinción en la aplicación de este proyecto, es decir, si al inicio, cuando empezamos a recabar los datos de los estudiantes, se pudo observar alguna diferencia entre los resultados de aquellos estudiantes que solamente estudiaron una materia, como esta parte ética, o aquellos que también tomaron la optativa. Es decir, si hubo un cambio en estos resultados o en realidad no. Sí, como les mencioné, en esta licenciatura tienen 2 asignaturas. Sin embargo, como mi intención era hacer una aplicación censal, se estudiaron los 4 niveles de la licenciatura: el nivel 1, que es primer y segundo semestre, básico 1, primer y segundo semestre, básico 2, tercer y cuarto, intermedio, quinto y sexto, y avanzado, séptimo y octavo. Sí había una diferencia entre los que estaban ya en quinto y sexto, que ya habían cursado la de cuarto semestre, y los que solo habían cursado, algunos porque es optativa, la de segundo semestre. Como les mostré en los resultados, las principales escalas a las que recurrieron fueron las del utilitarismo y las de la justicia. Los que utilizaron principalmente la del utilitarismo son los del primer año, precisamente. Okay. Y los de cuarto año más encaminados precisamente porque ya tuvieron no solamente la formación de esa asignatura, sino ya pudieron aplicarla a algunos entornos, digamos, pero no fue tan determinante, pero sí se nota que los del primer año con los del segundo año sí hay una diferencia en cuanto a los que tienen al utilitarismo y a la escala de la justicia. Ok, ¿y qué población, por ejemplo, de primero a cuarto o en adelante, fue mayor la de primero, después la de cuarto? Es decir, de alguna manera impactó, ¿no?, que a lo mejor la población del primero tuviera, vamos a decir, en la muestra unos 80 personas, de cuarto a sexto 30 personas, y al finalizar, digamos, de sexto a octavo semestre, no sé, 10 personas, que la muestra de alguna manera se hubiera impactado más, ¿no?, con respecto a los de primero que con los de tercero, ¿no? Desde luego impactó, porque esto no es privativo de esta licenciatura, es un síntoma en todas las licenciaturas, que en el primer año, bueno, ni siquiera primer año, en el primer semestre, al segundo semestre hay una deserción brutal, ¿no? Digamos, es el primer filtro para los que no usan. Además, quiero mencionar algunos otros datos. En esta licenciatura, repito, se trajeron el plan de estudios de la ENES Morelia con virtudes y con vicios. Ese plan de estudios en ENES Morelia, precisamente porque se necesitaban incorporar lo antes posible archivistas en el gobierno, tanto municipal como del estado, se ofrece el grado técnico en archivística al terminar el cuarto semestre. Se trajeron eso también para acá y fue un problema porque aquí en la facultad nunca han habido grados técnicos. Entonces fue un problema con servicios escolares, porque hubieron algunos alumnos que dijeron, más por curiosidad que por verdadera convicción, pues yo quiero tener por lo mientras el grado técnico, porque hay un problema. Es grado técnico, pero también tienen que hacer horas de servicio social y también tienen que hacer un trabajo escrito y sustentarlo en acto público. Por lo tanto, no es que terminan el cuarto semestre y hacen todo eso y pasan al quinto, no, tienen que esperar casi un año, por lo tanto, pues no es funcional. Es uno de las cosas que se tendrían que reformar. Otro dato interesante es, si conjuntamos las poblaciones del sistema escolarizado de aquí de la facultad y el escolarizado y a distancia en la ENES Morelia, en total, solo el 46% es presencial. Hay más alumnos en la modalidad a distancia, lo cual implica que no solamente nosotros aquí tendríamos que tener un plan de estudios adecuado al modelo educativo de la facultad, también los de a distancia deben tener su propio plan de estudios abocado a esas necesidades, sobre todo porque esta licenciatura, aunque es en la facultad la que tiene ese convenio con el Archivo General de la Nación, el AGN es la institución, porque según la Ley General de Archivos, es la institución rectora en esta materia a nivel nacional. Esta licenciatura se impulsó, sí, por personal, principalmente del SUE de la facultad
y del IBI por el programa institucional del AGN de 2014 a 2018, donde se hablaba crear un perfil especial de archivista, el archivista tradicional y el archivista digital, que lleva a cabo es otro perfil diferente. Por eso se abre también la licenciatura a distancia ahí en Morelia. Por eso también, digamos, yo creo que las tres opciones aquí en la facultad y las dos en Morelia, cada una debería de tener su propio programa. Muy bien, muchas gracias, doctor. Las condiciones, cada contexto. Una pequeña cosita. Esto de lo técnico se generó en la preparatoria nacional. ¿Cómo es que permitieron que este nivel técnico lo pasaran en una licenciatura en el mes? Porque el programa original es la prepa nacional. Y ahí sí había opciones técnicas para que la gente, pues, sobre todo, era necesario para que la gente tuviera cómo moverse, cómo buscar empleos y no esperarse hasta tener una licenciatura. Y ahora de repente tienen un nivel técnico en algunas licenciaturas, es un poco raro. Sí, y de aquí se desprenden otros datos interesantes sobre esto. Precisamente por esa urgencia de contar ya con archivistas, aunque sea con el grado técnico para incorporarse laboralmente al gobierno del estado de Michoacán, también cuando inicia esta licenciatura en 2015 en ENES Morelia, muchos de los docentes se sabía que estaban por cierto tiempo, durante los primeros años. Hubieron profesores del ISUE, precisamente del Archivo Histórico, del IBI, que tenían que trasladarse de aquí a Morelia un día a la semana, y la idea era que los primeros estudiantes se incorporaran, es decir, también la formación de docentes se incorporaran como profesores a la licenciatura, cosa que, por cierto, durante los 20 años que estuvo esta licenciatura aquí en la facultad nunca se logró. Nunca se logró que ningún egresado se incorporara como docente. No, ahí está la cuestión. Los primeros egresados de la ENES Morelia, uno ya tiene el grado de licenciado, los otros dos no, y son profesores de la licenciatura, solo en ese nivel, los primeros 4 semestres, porque son los que corresponden al nivel técnico, digamos. Pero eso es algo que aquí en la facultad sería muy difícil, para bien o para mal. Aquí en la facultad sería muy difícil. Los casos, digamos, de personas que han impartido clase aquí en la facultad sin el nivel mínimo de la licenciatura, pues son casos muy honrosos bajo carta expresa por director, que por ejemplo fue Juan Rulfo, pero estamos hablando de ciertos casos, ¿no? Entonces, allá se presentó ese caso de que había 3 profesores que estaban dando clase ya desde hace algún tiempo en esa licenciatura y que todavía no han obtenido el grado profesional. Ahora sí, la última cosa, el posgrado. El posgrado de precisamente de bibliotecológicas y ciencias de la información no está impactando en esto que tú estás viendo, porque, estamos hablando de un super posgrado, ¿no? Porque tú estás hablando, sí, porque trabajas con la gente que está en la licenciatura, bueno, que más bien quiere aprender de la licenciatura, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa con la vinculación con el posgrado? Bueno, en este momento... A mí no entiendo, porque realmente se ve muy lejano. En este momento, bibliotecología tiene los 3 niveles, ¿no? No, sí, quiero. Y administración de archivos, pues todavía no. Pero sí, como no hay, digamos, en este momento opciones de posgrado en esa disciplina archivística, ¿qué pasa? Porque esta disciplina no solamente la ofrece la UNAM. De hecho, en 2018 que inicia esta licenciatura aquí en la facultad, ese mismo año se incorpora la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Astronomía al Instituto Politécnico Nacional. Por lo tanto, las 2 instituciones de educación superior principales del país imparten ya esta carrera. Los egresados de archivonomía de la EMBA, por ejemplo, ingresan, pues como no tienen un posgrado exclusivo, ingresan aquí al posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM o a la maestría en acervos documentales, de conservación en acervos documentales de la ICRIM, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que depende del INBA. Digamos, son sus opciones de posgrado. Pero que impacta, o sea, de alguna manera tienen un super
pasando, digo, no sé porque soy ignorante, pero quiero decir, yo no le veo que tenemos un super posgrado de esta materia por acá y por acá, ¿no? Sí, Yo lo siento muy separado. sí. Y está mal porque esto que el posgrado podría tener un impacto inmenso. Normalmente se dice, bueno, aquí en el cuadro central del campus están las licenciaturas y por allá en la ciudad de la investigación los institutos. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas no está tan alejado, está aquí en la Torre 2, pero sí es una realidad. No hay realmente mucha comunicación entre el instituto y el colegio, como sí lo hay en otras disciplinas. Por ejemplo, el Colegio de Historia con el Instituto de Investigaciones Históricas, etc. Yo creo que sí no hay mucha comunicación, no la hay. Y más que comunicación, yo diría el impacto. O sea, si tú tienes un posgrado, los 41 posgrados son impresionantes, de verdad son impresionantes. Entonces, el impacto que debería de tener este posgrado en bibliotecológicas y ciencias de la información, como se llame, no parece ser, no solamente por falta de comunicación, sino que parecería que no tiene un impacto en esta otra parte. No. Es muy de llamar Sí. la atención. Además de los problemas que ya se mencionaban antes, ahí tenemos otro muy fuerte. Pero también algo pasa, Por supuesto. porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estaba el posgrado en pedagogía aquí, había una vida íntima, ¿no? Muy cercana entre las licenciaturas. Entonces las cuestiones físicas también tienen un Pero problema. no es un problema solo físico. Yo creo No, que pero es palpable, bueno, para nosotros fue palpable, es decir, en cuanto se traslada allá, hay una desvinculación, un alejamiento, en donde, bueno, uno de los factores es la cuestión física que tiene, o sea, de pronto ya es otra instancia, es otra cosa. sí. Pero estoy de acuerdo con usted porque es ¿Ya que me estamos hablando de tú ya? Pues si me tratas así, yo voy igual. bueno, aquí estamos en el evento. Bueno, a ver, sigue. Sí, porque es cierto esto, pero es que a diferencia de otros institutos no está tan lejos aquí, repito, está aquí en la Pero Torre no 2. solamente es lo físico. Sí. Yo realmente no estoy preocupada de lo Sí, ¿no? físico, me confieso. Yo estoy preocupada del impacto que puede Sí, tener un doctorado en esta problemática muy compleja que tú planteas fantástico de todo esto que está pasando en las licenciaturas. De hecho, hablo de mi experiencia particular cuando ingresé a la maestría. La mayoría de mis compañeros no eran de aquí del colegio, eran de otras escuelas a nivel nacional del estado, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la EMA y de San Luis Potosí. Pero Y que extranjeros. estudiar esta materia, Sí. y no eran de aquí. No. No eran de aquí. Bueno, a mí sí me impacta, la verdad, me llama mucho la atención. Estoy de acuerdo en lo físico, pero lo físico es un poquito relativo. Yo retomo lo de lo físico para explicar que precisamente tiene, pero quizá no tanto que ver, porque hay otros institutos más alejados donde sí hay mayor comunicación. Puse el ejemplo del Colegio de Historia, con históricas está más alejado y sin embargo sí hay mayor comunicación, identificación, y aquí que está más cerca, Habría que ver de qué depende, ¿no? Sí. En cada caso. Tiene que ver con la historia que él plantea, Sí. me da la impresión, porque es una historia tan diferente crear un posgrado acá, que está al lado de nosotros, por cierto, del ISUR, es muy diferente. Yo no sé, a mí me preocupa un poco esta situación, pero bueno, me imagino que algún día se conectarán, porque si no, no tiene mucho sentido. yo creo que tiene que ver con una de las conclusiones de esta tesis que hizo Libertad Menéndez de la Escuela Nacional de Altos Estudios, que con la abrogación de estos centros de investigación, con Abelardo Villegas, se acentuó aún más la diferencia en la UNAM entre la docencia y la investigación. Sí, creo que ya lo hemos platicado. Sí. Yo creo que tiene que ver con esa conclusión, de las tres principales conclusiones de su tesis. Interesante. Bueno, muchas felicitaciones.